Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta épica historia de desamor y triunfo, te pido un favor. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Dale al botón de me gusta para que más personas puedan descubrir el poder de la resiliencia. Prepárate para ser arrastrado por una historia de angustia, entereza y el poder transformador del amor verdadero. Imagina a una joven, profundamente devota y llena de esperanza, solo para ser cruelmente abandonada por el hombre que le prometió el mundo. Él era un playboy millonario que construyó su imperio sobre el encanto y el engaño, dejándola a la deriva y con el corazón destrozado. Sin embargo, de las cenizas de la traición, ella resurgiría, encontrando en otro hombre el amor fiel que creía perdido para siempre. Y cuando su infiel esposo se dé cuenta de su error, solo podrá observar indefenso, atormentado por el arrepentimiento que nunca pensó sentir. El romance de alta sociedad. En Madrid, Isabela Varela nunca fue del tipo de soñadoras que superaban sus posibilidades. Creciendo en un hogar modesto en el barrio de Carabanchel, Madrid, había imaginado una vida sencilla, una casa acogedora, una familia amorosa y un cálido sentido de pertenencia. Pero el destino tenía otros planes. A mediados de sus 20s, conoció al sofisticado y carismático Ricardo Legrand en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Ricardo ya era un millonario hecho a sí mismo a los 30 y tantos, conocido por su ostentación y confianza. Patrocinaba el evento, paseándose con un traje impecablemente cortado y un reloj Audemars Piguet reluciente en su muñeca, hipnotizando a todos con su pulido encanto. La noche en que ella captó su mirada, se sintió como una escena de cuento de hadas bajo los candelabros brillantes. Con las notas de un cuarteto de cuerda de fondo, Ricardo le ofreció a Isabela una copa de cava. Se presentó con una sonrisa que le hizo temblar las rodillas. Desde el principio, cada gesto suyo señalaba grandeza. Isabela se sintió como Cenicienta, segura de que este momento era una señal cósmica de que había encontrado a su príncipe. En un torbellino de citas, cenas suntuosas en restaurantes de 5 estrellas con vistas a la Gran Vía, viajes de fin de semana a bordo de su yate en Marbella, y rosas tan numerosas que inundaron su pequeño piso, los dos se comprometieron. La vida se sentía como un sueño acelerado. Isabela se atrevió a creer en el felices para siempre. Antes de conocer a Ricardo, Isabela estaba contenta con su trabajo de oficina en una ONG local, viviendo de cheque en cheque, pero encontrando un propósito al ayudar a otros. Cuando se casó con él, su nueva realidad fue como ser empujada a un escenario lleno de luces brillantes y expectativas altísimas. Ricardo les compró un ático de lujo en el corazón del barrio de Salamanca, con vistas panorámicas al Parque del Retiro. Arte costoso adornaba las paredes, desde grabados de Goya hasta una auténtica escultura de cristal de Dale Chihuly, que deslumbraba bajo la iluminación empotrada. Al principio, Isabela se dejó llevar por la emoción. Asistía a galas de alta sociedad con vestidos valorados en miles de euros. Tomaba sus cortados en las cafeterías chic de la calle Serrano, escuchando conversaciones llenas de marcas de diseñador y vacaciones exóticas. Fue presentada a los influyentes amigos de Ricardo, CEOs, capitalistas de riesgo e incluso un productor de cine que mencionaba a celebridades de Hollywood con total naturalidad. Pero bajo el glamour, a Isabela le costaba encontrar su lugar. Asistía a eventos benéficos, no como una voluntaria entusiasta, sino como una socialité que debía sonreír y recaudar fondos.
La superficie de este nuevo estilo de vida brillaba con sofisticación, pero algo la molestaba en el corazón. Ricardo solía estar ausente, y los negocios tenían prioridad sobre las cenas en casa. Aún así, ella se aferró, convencida de que todo matrimonio tenía sus asperezas al principio. La primera discusión real estalló justo un mes después de la luna de miel. Isabela había querido visitar a sus padres mayores en Carabanchel, pero Ricardo insistió en que lo acompañara a un viaje de negocios de fin de semana a Ibiza. Ella intentó razonar con él, explicando la delicada salud de su padre. Pero Ricardo no cedió. «Estoy cerrando una fusión importante», dijo bruscamente, «y te necesito a mi lado». Esta pequeña disputa insinuó un problema mayor. Ricardo estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya. Isabela podía ver la tensión en su voz, la impaciencia en sus ojos, cada vez que ella se atrevía a tener una opinión diferente. Su actitud despectiva hacia sus preocupaciones la hirió profundamente, aunque intentó justificarlo. «Está ocupado», se decía a sí misma. «Está acostumbrado a la presión. Debo apoyarlo si quiero que este matrimonio funcione». Sin embargo, la frustración persistía, acumulándose como electricidad estática en el aire. Isabela comenzó a notar cambios más sutiles. Las llamadas telefónicas nocturnas que atendía en tonos susurrados, los viajes de negocios que parecían surgir de la nada, los mensajes de texto que custodiaba cuidadosamente. En el fondo de su corazón, reconoció que algo andaba mal. Pero aún así, se aferró a la esperanza de que todo lo estaba imaginando. Después de todo, ella lo amaba. La revelación en el ático. El momento que destrozó sus ilusiones llegó un martes por la mañana. Ricardo estaba fuera, en otro viaje de negocios urgente, e Isabela se sintió inquieta. Decidida a ordenar el ático, se aventuró en su despacho, una habitación que generalmente estaba fuera de su alcance. Estaba buscando un documento importante que él había dejado cuando, en un cajón poco usado, encontró una carpeta rebosante de fotografías impresas. Con manos temblorosas, hojeó imagen tras imagen de Ricardo con otra mujer, alta, de pelo color azabache, y siempre vestida con ropa de diseñador. Estaban riendo, abrazándose e incluso besándose frente a lugares famosos como la Torre Eiffel y el Coliseo de Roma. Cada foto fue un puñetazo en el estómago de Isabela. Sintió que los muros de su vida, cuidadosamente construidas, se cerraban, sofocándola con la traición. Su corazón martilleaba en su pecho mientras se hundía en la silla de oficina de cuero. Las lágrimas empañaron su visión, manchando las imágenes. No había explicación plausible que pudiera borrar esto. La evidencia de su infidelidad era tan flagrante, tan indiscutible. Se sintió mareada, lidiando con la negación y el escozor ardiente de la traición. A pesar de su espíritu destrozado, una tranquila determinación surgió dentro de ella. Esto no la rompería. Necesitaba respuestas de inmediato. Isabela paseó por el piso del ático, con el estómago revuelto por la ansiedad. Debatió si llamar a Ricardo y confrontarlo directamente, o esperar a que regresara para enfrentarlo en persona. La rabia guerreaba con el desamor dentro de su pecho. Aún podía oler su colonia pegada a los cojines del sofá, un recordatorio de la vida que compartían y el engaño que había debajo. Cuando Ricardo finalmente regresó tarde esa noche, ella estaba de pie en el vestíbulo, con la carpeta de fotos incriminatorias apretada contra su pecho. La mirada en sus ojos fue suficiente para congelarlo a mitad del paso. Por un momento, ninguno habló, atrapados en un enfrentamiento de confianza rota. Finalmente,
La voz temblorosa de Isabela rompió el silencio. «¿Quién es ella, Ricardo?», exigió, levantando la carpeta para que él pudiera ver. Su compostura habitual se tambaleó. El miedo brilló en sus facciones, seguido de exasperación. Balbuceó excusas. «No es lo que parece, y son fotos viejas de antes de que te conociera». Pero sus palabras no tuvieron efecto. Isabela sabía que no era así. Impulsado por la desesperación, Ricardo intentó calmarla con toques suaves, pero ella se encogió. Nada, sintió ella, podría blanquear la evidencia de su traición. En ese instante, Isabela sintió que su amor por él se tambaleaba al borde del abismo. No se conformaría con una vida construida sobre mentiras. Pregunta interactiva. Lector, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Le darías una oportunidad para que se explicara o lo dejarías inmediatamente? Comenta abajo tu opinión y cuéntanos tu decisión. Durante los días siguientes, Ricardo libró una campaña implacable para evitar que Isabela se fuera. Reemplazó su dolor con confusión, insistiendo en medias verdades y manipulaciones. Afirmó que la misteriosa mujer de pelo azabache era solo una clienta a la que había cortejado por ventajas comerciales. Aunque era poco ético, argumentó que no era una verdadera aventura emocional. También juró que esas fotos eran en su mayoría de eventos de negocios a los que tuvo que asistir. Pero Isabela sintió que, en el mejor de los casos, Ricardo estaba reescribiendo la historia para salvar su imagen. La angustia y el shock se habían transformado en un dolor sordo dentro de ella. Ella seguía viendo a través de sus palabras vacías. Ella dudó. ¿Podría realmente abandonar un matrimonio que le había prometido tanto? ¿Podría perder la vida de ensueño y el amor que una vez creyó genuino? Trató de aferrarse a cualquier posible esperanza. Tal vez Ricardo estaba diciendo la verdad sobre que era puramente transaccional. Quizás ella malinterpretó las llamadas telefónicas susurradas, los viajes de negocios, los mensajes sospechosos. La mente de Isabela daba vueltas, juntando innumerables banderas rojas. A medida que los días pasaban lentamente, se encontró viviendo en un extraño purgatorio, temerosa de su futuro, pero también reacia a aceptar que el hombre al que le había dedicado su corazón la había engañado tan a fondo. Justo cuando Isabela comenzaba a contemplar la posibilidad del perdón, el destino intervino con una dosis brutal de realidad. Una noche, mientras estaba en la espaciosa sala de estar del ático cambiando de canal, un segmento de noticias de última hora apareció en la pantalla. Aparecieron fotos de paparazzi de Ricardo en un resort de lujo en las Islas Canarias, con sus brazos envueltos alrededor de la misma mujer de pelo azabache de las fotografías. La marca de fecha era de solo 2 días antes, cuando él había afirmado estar en un retiro de negocios solo para hombres. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, su cuerpo rígido de ira. Esto ya no era una cuestión de malentendidos. Tenía pruebas de que Ricardo nunca había dejado de ver a su amante. Sus viajes urgentes eran una elaborada tapadera para escapadas románticas. Fue a la vez insultante y devastador presenciar lo poco que respetaba su matrimonio. Impulsada por una furia justa, Isabela irrumpió en el dormitorio. Metió ropa en una maleta con manos temblorosas. Su respiración salía en jadeos desiguales. Para cuando Ricardo llegó a casa, el clip de noticias ya se había vuelto viral en las redes sociales. Isabela lo recibió en la puerta, con su abrigo puesto y sosteniendo su bolso. Su voz tembló, pero su resolución era inquebrantable. «Me has mentido por última vez, Ricardo. Se acabó». Isabela se fue del ático esa noche,
su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Encontró refugio temporal en el dormitorio de invitados de una amiga, un mundo muy diferente de la opulencia a la que se había acostumbrado. Su amiga, Eva, intentó consolarla con cálidos abrazos y palabras de apoyo, pero ninguna simpatía podía sofocar la devastación y la rabia que bullían dentro de Isabela. En cuestión de días, la noticia de las indiscreciones de Ricardo se extendió por los tabloides y las redes sociales. Los titulares escandalosos decían: «Doble vida del magnate millonario expuesta», ya el escándalo de infidelidad de Ricardo Legrand sacude a la élite de Madrid. Isabela se sintió humillada, pero también sintió un curioso empoderamiento. El público ahora sabía exactamente lo que él había hecho. Luego llegó el golpe final. Isabela recibió una demanda de Ricardo, exigiendo la anulación de su matrimonio. Su equipo legal argumentó que ella no era apta para ser su esposa, citando afirmaciones ridículas de que ella había ocultado información personal. Era una estrategia descarada y despiadada para cortarla financieramente y preservar sus activos. Ricardo claramente tenía como objetivo aplastar su espíritu y dejarla sin un céntimo. Para Isabela, fue una llamada de atención. El esposo al que había adorado no se contentaba solo con engañarla. Ahora estaba dispuesto a arrastrarla por el fango para proteger su fortuna. Se armó de valor para una batalla legal, decidida a no permitirle reescribir su historia. El resurgimiento y el encuentro en Sevilla. Mientras la demanda se prolongaba, Isabela se dio cuenta de que aferrarse a la ira solo la devoraría por dentro. En cambio, encontró refugio en un bufete de abogados pequeño, pero de buena reputación, recomendado por Ava, ubicado cerca de la Plaza de España en Sevilla, a donde se había mudado para distanciarse del escándalo de Madrid. La escucharon con compasión, prometiendo ayudar a Isabela a reclamar lo que le correspondía por derecho. Pero más allá de los procedimientos judiciales, ella también necesitaba sanación personal. Isabela comenzó a explorar su nueva independencia. Retomó su antigua pasión por ayudar a la gente. Con una pequeña cuenta de ahorros que había apartado durante su matrimonio, se ofreció como voluntaria a tiempo parcial en un refugio local. El sentido de propósito que sintió al repartir comidas, consolando a aquellos que se sentían olvidados, fue un bálsamo para su alma maltratada. Le recordó a la persona que era antes de que el torbellino de riqueza de Ricardo se apoderara de su vida. Una tarde soleada, mientras tomaba café en una cafetería modesta, lejos de la lujosa boutique que solía frecuentar en Madrid, Isabela miró hacia la bulliciosa calle. Se dio cuenta de que sus dificultades también la habían llevado a redescubrir su propia fuerza. Cada día sin Ricardo era un paso lejos de las falsas ilusiones y un paso más cerca de su ser auténtico. Todavía lidiaba con el desamor, pero al menos ya no se sentía atrapada dentro de una jaula dorada. En medio del caos legal, Isabela recibió un sorprendente correo electrónico de una vieja conocida, Carmen Rojas, una socialité que había conocido una vez en una de las extravagantes fiestas de Ricardo. Carmen era conocida en sus círculos como una fashionista tensa que se alimentaba de chismes. Inicialmente, Isabela desconfió de los motivos de Carmen, pero el tono del correo electrónico fue inesperadamente sincero. Carmen reveló que una vez había salido con Ricardo antes de que Isabela entrara en escena. Había sido testigo de primera mano de sus formas manipuladoras y del escozor de sus traiciones. Aunque su relación no se había hecho pública, Carmen afirmó que tenía una carpeta de documentos que mostraban los turbios negocios de Ricardo
y su patrón de abuso emocional. «Estoy cansada de verlo herir a mujeres», escribió Carmen. Intentó silenciarme, pero me negué a dejar que se saliera con la suya. Escéptica, pero curiosa, Isabela aceptó reunirse con Carmen en un discreto restaurante en las afueras de la ciudad. Con tazas de café tibio, Carmen deslizó una memoria USB por la mesa. «Está todo aquí», susurró, con el miedo asomando en su voz, mientras Isabela examinaba los archivos. Fotografías, correos electrónicos, extractos bancarios. Su corazón latió con un propósito renovado. Tenía una aliada, alguien que entendía su calvario. Más importante aún, tenía la munición necesaria para confrontar a Ricardo en todos los niveles. Isabela remitió los archivos de Carmen a su equipo legal. Los documentos revelaron no solo la infidelidad de Ricardo, sino también tratos cuestionables, donde había aprovechado información privilegiada para expandir su imperio. Se añadieron a la pila mensajes que exponían cómo había manipulado metódicamente a múltiples mujeres para obtener ganancias sociales o financieras. Estas revelaciones enviaron ondas de choque a través de la psique ya maltratada de Isabela. El hombre en el que había confiado lo suficiente como para casarse era incluso más engañoso de lo que había imaginado. Armados con esta nueva evidencia, los abogados de Isabela intensificaron los procedimientos de divorcio. Desafiaron las demandas de anulación de Ricardo, insistiendo en que él asumiera la responsabilidad por daños emocionales. Su caso ahora tenía peso. El equipo legal de alto poder de Ricardo contraatacó con amenazas y tácticas de intimidación, pero Isabela se mantuvo firme. No solo se defendía a sí misma, sino que también defendía a cada persona que Ricardo había manipulado. Los medios se enteraron de los nuevos acontecimientos. De la noche a la mañana, Ricardo pasó de ser un empresario de alto vuelo a un hombre bajo escrutinio, su nombre manchado por el escándalo. En las entrevistas, Isabela se mantuvo serena, negándose a dar a los tabloides el melodrama que anhelaban. En privado, rezaba pidiendo fuerzas para llevar la batalla legal hasta el final. El mundo estaba viendo los verdaderos colores de Ricardo Legrand, y por una vez, ella ya no se sentía como una víctima sin voz. En medio de las prolongadas batallas judiciales, Isabela estaba al borde del agotamiento emocional. Equilibraba citas legales, montañas de papeleo y el persistente zumbido de los medios. Cada día se sentía como una lucha por su propia credibilidad. Aún así, siguió adelante, impulsada por una creciente sensación de determinación. No podía permitir que Ricardo, o cualquier otra persona, la convirtiera en una nota a pie de página en su sórdida historia. La amabilidad de Santiago. Y la pausa en el caos. Una mañana nublada, de camino a encontrarse con su abogada, Isabela chocó, literalmente, con un hombre alto y de voz suave, que hacía malabares con un portafolio de planos arquitectónicos en el vestíbulo del bufete de abogados. Sus papeles salieron volando. Avergonzada, Isabela se apresuró a ayudarlo a recoger los documentos esparcidos. Él le dio las gracias con una sonrisa tímida y se presentó como Santiago Macías, un arquitecto que acababa de unirse al equipo del bufete como consultor para un caso de liquidación de bienes. Isabela sintió una curiosa calidez emanar de Santiago. Había una bondad en sus ojos, una autenticidad que contrastaba fuertemente con la arrogancia fría de Ricardo. Conversaron brevemente, intercambiando cortesías. Aunque fue solo un encuentro fugaz, Isabela se fue con una inesperada sensación de calma.
Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido algo parecido a una conexión humana, que no estuviera contaminada por el chisme o la hostilidad legal. Durante las semanas siguientes, Isabela se encontró con Santiago más a menudo en el bufete de abogados. A veces compartían un saludo amistoso en el pasillo, otras veces se compadecían de la complejidad de sus respectivos casos. Sus interacciones eran breves, sin adentrarse nunca en un territorio profundamente personal. Sin embargo, cada conversación dejaba a Isabela con una suave sensación de optimismo. Una noche, después de una sesión judicial particularmente agotadora, Santiago vio a Isabela en la cafetería del edificio. Mirando fijamente una taza de té, se acercó a su mesa y dudó. «¿Te importa si me siento?», preguntó, con la voz teñida de preocupación. Ella asintió, agradecida por la compañía. En un tono directo pero compasivo, Santiago le preguntó si estaba bien. Isabela, generalmente reservada, se sorprendió al sincerarse, dándole un resumen superficial de la traición y la saga legal en curso. Santiago escuchó atentamente sin juzgar. Admitió que había oído rumores en la oficina, pero dijo que prefería escuchar la historia directamente de ella. Mientras Isabela hablaba, encontró consuelo en su atenta presencia. Él no husmeó ni ofreció consejos condescendientes. En cambio, la dejó hablar. Para cuando terminó, Isabela estaba sonrojada de alivio. En la mirada sincera de Santiago, reconoció a un hombre cuya empatía se sentía refrescantemente auténtica. Un día, Santiago invitó a Isabela a salir del ambiente legal sofocante y almorzar. Caminaron hasta una bocatería cercana, un establecimiento local que le recordó a Isabela los bares de barrio que solía amar en Carabanchel. Con simples bocadillos de tortilla, conoció mejor al tranquilo arquitecto. Santiago le habló de su humilde crianza en un pequeño pueblo de Extremadura, de cómo había perdido a su padre pronto y había trabajado en 2 empleos durante la universidad para convertirse en arquitecto. Se especializaba en proyectos comunitarios y sostenibles, como renovar refugios para personas sin hogar o diseñar complejos de viviendas asequibles. Su pasión por el impacto social iluminaba su carácter. Por lo demás, moderado. Isabela sintió que bajaba la guardia aún más. En medio de su tormenta personal, Santiago era como un ancla, firme, reflexivo y empático. Su interés compartido en ayudar a las poblaciones vulnerables formó un vínculo natural. Él confesó que había desconfiado de trabajar con clientes adinerados, a los que solo les importaba el beneficio, pero que el bufete de abogados le había asegurado que podía elegir proyectos que se alinearan con sus valores. Ambos estaban cansados de las relaciones superficiales. Isabela había visto a dónde conducía eso, y Santiago quería una conexión humana genuina. Durante ese almuerzo, cada uno encontró un confidente, descubriendo que a veces los extraños pueden convertirse en los mejores aliados. De vuelta en la sala del tribunal, la tensión entre Isabela y Ricardo era palpable. Los abogados de Ricardo pintaron a Isabela como una cazafortunas manipuladora que siempre había estado detrás de su dinero. Seleccionaron momentos de sus publicaciones en redes sociales, fotos de las fiestas lujosas, los regalos caros, y los retorcieron para implicar que ella había sido cómplice en cada aspecto del estilo de vida de Ricardo. Pero el equipo legal de Isabela contraatacó con la evidencia de Carmen. Una serie de correos electrónicos que detallaban las aventuras extramatrimoniales de Ricardo, sus turbios negocios e incluso sus intentos de sobornar a testigos, pintaron una imagen condenatoria de su verdadera naturaleza.
El juez tomó nota, y la marea en la sala del tribunal comenzó a cambiar. La mención de cuentas bancarias reales, con transacciones de grandes instituciones como BBVA, dio una autenticidad que no podía ignorarse. Al margen, los tabloides y las columnas de chismes se deleitaron con cada revelación. Los reporteros acechaban fuera del juzgado, clamando por citas de cualquiera de las partes. Isabela, sin embargo, se negó a ser tentada a dar frases sensacionalistas. Se centró en los hechos, en su objetivo de desvincularse legal y financieramente de la red de engaños de Ricardo. Mientras el escándalo continuaba, podía sentir que su vida personal lentamente tomaba forma más allá del caos, especialmente en los momentos que pasaba con Santiago, quien le brindaba un oasis de calma en un desierto de confusión. El primer latido genuino, una noche, mientras Isabela finalizaba algunos documentos en la sala de conferencias del bufete de abogados, Santiago pasó y notó su agotamiento. Se inclinó en la entrada, tocándola suavemente para anunciar su presencia. «Parece que necesitas un descanso», dijo con una sonrisa comprensiva. Isabela no pudo evitar devolverle la sonrisa. Ella aceptó su oferta de salir a dar un paseo rápido. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, y por un momento, Isabela se dio cuenta de que estaba viendo a Sevilla de manera diferente, ya no a través de la lente del desamor y la traición, sino a través de ojos curiosos sobre lo que podría depararle el próximo capítulo de su vida. La voz de Santiago rompió el silencio mientras pasaban junto a una fila de pequeñas boutiques. «¿Sabes?», dijo, sonando inusualmente nervioso. «He estado pensando mucho en ti últimamente. ¿Quizás te gustaría cenar alguna vez? Algo no relacionado con el tema legal. Solo para hablar, o no hablar. Lo que necesites». Isabela se detuvo, su corazón tamborileando en sus oídos. Desde Ricardo, no había considerado la posibilidad de volver a un espacio romántico. Pero algo en Santiago se sentía seguro, genuino, esperanzador. Ella aceptó su invitación, un pequeño aleteo de emoción, reemplazando el pánico que tanto tiempo la había agobiado. Santiago eligió un pintoresco restaurante italiano, escondido en una calle lateral tranquila del barrio de Santa Cruz. Desde el momento en que se sentaron, el ambiente fue reconfortante. Luz suave de velas, el aroma a pasta fresca y el suave murmullo de charlas distantes. Isabela sintió que sus nervios hormigueaban, pero de una manera positiva, como si estuviera entrando en un mundo nuevo donde la esperanza era posible de nuevo. Hablaron de todo menos de su batalla legal. En cambio, la conversación giró en torno a recuerdos de la infancia, libros favoritos y los pequeños actos de bondad que restauran la fe en la humanidad. A Isabela le resultó refrescante conectar con alguien a un nivel más personal, libre de los flashes de los paparazzi o el glamour artificial de la alta sociedad. En un momento dado, el dueño del restaurante, un amable hombre mayor llamado Bruno, reconoció a Santiago. Aparentemente, Santiago había ofrecido su experiencia arquitectónica como voluntario para ayudar al primo de Bruno a reparar daños estructurales en un edificio histórico del barrio. Ver a Bruno agradecer a Santiago con calidez sincera hizo que el corazón de Isabela se hinchara. Se dio cuenta de lo diferente que era Santiago de Ricardo, sin motivos ocultos, sin planes retorcidos, solo un hombre que encontraba alegría en hacer el bien. Al final de la noche, Isabela se sintió más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. Los destellos de potencial que parpadeaban entre ellos eran innegables. Si estás disfrutando de la determinación de Isabela y su nuevo camino,
asegúrate de compartir este video. No olvides dejar tu opinión en los comentarios sobre qué debe hacer Isabela a continuación. Justo cuando Isabela comenzaba a creer que podía forjar un nuevo camino, Ricardo desató un ataque final y vicioso en el tribunal. Su equipo legal presentó una narrativa alterada, sugiriendo que Isabela había sido promiscua e infiel, desenterrando viejos conocidos a quienes se les pagó para mentir en el estrado. La descarada audacia de sus testimonios conmocionó al equipo legal de Isabela. Un supuesto testigo afirmó que Isabela había intentado seducirlo una vez en una fiesta, una fabricación descarada diseñada para difamar su carácter. Enfurecida, Isabela sintió que su compostura flaqueaba mientras estas mentiras se desarrollaban frente al juez. La peor parte fue ver a Ricardo fingir estar herido por su traición, una actuación nauseabunda de un hombre que había demostrado ser desleal una y otra vez. La sala del tribunal se sumió en el caos, con ambos equipos legales lanzando acusaciones tras acusaciones. Los abogados de Isabela argumentaron enérgicamente contra la credibilidad de estos testigos, señalando el momento sospechoso de sus testimonios y las inconsistencias notables en sus historias. Pero el daño estaba hecho. Los titulares de los tabloides rápidamente bramaron: esposa vengativa, la mujer totalmente equivocada. La saga de Ricardo Legrand continúa. Isabela se encontró luchando contra una nueva ola de escrutinio público, como si tuviera que justificar su inocencia ante el mundo entero. En los días que siguieron, Isabela sintió el escozor de la opinión pública. Los foros en línea rebosaban de vitriolo y extraños cuestionaban su carácter. Reconoció que algunas personas simplemente se regodeaban en el drama, alimentándose del espectáculo de un escándalo millonario. Con cada titular que pasaba, se sentía más acorralada, más desesperada por la vindicación. Fue entonces cuando Santiago demostró su lealtad de una manera que la conmovió profundamente. Reunió discretamente a un equipo forense. Se ofrecieron como voluntarios para analizar la evidencia que el equipo de Ricardo había presentado. En una semana, descubrieron múltiples discrepancias: marcas de tiempo manipuladas, registros telefónicos alterados e incluso transferencias bancarias sospechosas a testigos clave. El equipo legal de Isabela se apoderó con alegría de esta nueva evidencia, compilando un informe detallado que expuso toda la campaña de desprestigio de Ricardo. De repente, la narrativa cambió. Los medios de comunicación, inicialmente ansiosos por dramatizar el escándalo, ahora se centraron en la flagrante falsificación. El péndulo se balanceó a favor de Isabela. Más que alivio, sintió una oleada de gratitud por Santiago y la pequeña comunidad que había construido para apoyarla. Donde Ricardo había ejercido el poder sin control, Isabela ahora vio que la verdad y las alianzas genuinas podían tener una influencia aún mayor. A medida que el caso legal se acercaba a sus audiencias finales, Isabela descubrió que su relación con Santiago florecía al unísono. Sus cenas se hicieron más frecuentes, evolucionando de encuentros casuales a noches sinceras, donde desnudaban sus almas sobre miedos, sueños y todo lo demás. Por cada día de ansiedad en el tribunal, Santiago le ofrecía un hombro compasivo por la noche, una presencia reconfortante que animaba su espíritu. Isabela a menudo se preguntaba si se estaba moviendo demasiado rápido, todavía en proceso de finalizar su divorcio de un hombre que la había lastimado tan profundamente. Sin embargo, cada vez que surgían las dudas, miraba a los ojos gentiles de Santiago y encontraba tranquilidad. Su conexión se sentía genuina, sin mácula,
por agendas ocultas o manipulación. Una noche Santiago la llevó a un jardín secreto en la azotea de un antiguo edificio que él había ayudado a restaurar. Rodeada de enredaderas en flor y el suave resplandor de las luces de cuerda, Isabela se encontró sincerándose sobre recuerdos de la infancia. Su padre, enseñándole a montar en bicicleta, la cálida risa de su madre en la cocina. Se dio cuenta de que no se había permitido pensar en recuerdos felices durante mucho tiempo. Al compartir estos fragmentos de su pasado, sintió una profunda sensación de sanación. Santiago no solo representaba un nuevo futuro, sino que la ayudó a recuperar a la persona que era antes del dolor, la sentencia y el fin del yugo. El día final del juicio de divorcio llegó con un remolino de nervios y anticipación. Isabela se puso un traje sencillo pero elegante, decidida a enfrentar a Ricardo y su equipo legal con dignidad. Santiago le ofreció una sonrisa tranquilizadora desde la galería, una promesa silenciosa de apoyo que calmó su corazón nervioso. Dentro de la sala del tribunal, el juez relató los puntos clave del caso. Señaló las declaraciones contradictorias de Ricardo, la evidencia sustancial de infidelidad y los intentos maliciosos de desacreditar a Isabela. También reconoció los testimonios falsos que habían sido efectivamente desmantelados por el equipo legal de Isabela. Los abogados de Ricardo intentaron salvar su posición con objeciones de última hora, pero estaba claro que estaban librando una batalla perdida. Cuando el juez finalmente leyó su decisión, la sala se quedó en silencio. A Isabela se le concedió el divorcio, con una división justa de bienes. Se le ordenó a Ricardo pagar una suma significativa por daños emocionales y de reputación. El juez denunció específicamente el fraude de Ricardo, advirtiéndole que podría seguir un escrutinio legal adicional sobre sus negocios. Un silencio envolvió la sala. El rostro de Ricardo se contorsionó de indignación, pero se contuvo por una vez. Isabela exhaló, lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. Se acabó. La cadena que la había atado a él finalmente se rompió. Con el veredicto a su favor, Isabela sintió una extraña mezcla de agotamiento y energía renovada. Se mudó del dormitorio de invitados de Ava a un pintoresco estudio en Triana, Sevilla. No era glamoroso, pero era su espacio, un lugar que podía decorar con su propio estilo, llenar con su propia risa y aislarse del mundo cuando necesitaba consuelo. Sus abogados le sugirieron que se tomara un descanso, tal vez viajar o concentrarse en reconstruir su vida, pero Isabela descubrió que quería volver al trabajo significativo. Se puso en contacto con la ONG, donde una vez fue voluntaria y fue recibida con los brazos abiertos. Estaban lanzando una nueva iniciativa para brindar asistencia de emergencia a mujeres que escapaban de relaciones abusivas o poco saludables, una causa que resonó profundamente en ella. Ansiosa por canalizar su dolor en algo constructivo, Isabela aceptó un puesto de coordinadora a tiempo parcial. En su tiempo libre, continuó viendo a Santiago. Visitaron galerías de arte, pasearon por el parque de María Luisa y descubrieron librerías escondidas. De vez en cuando, las cámaras de los paparazzi todavía captaban clics de fondo, esperando más escándalo, pero sus fotos contaban una historia diferente ahora. Una mujer recuperando su vida y un hombre apoyándola discretamente en cada paso del camino. Incluso los tabloides comenzaron a perder interés a medida que los titulares sensacionales daban paso a la rutina tranquila. A pesar de su progreso constante, Isabela no era inmune a los ecos persistentes del pasado. De vez en cuando, se sorprendía revisando las redes sociales, tropezando sin querer con una foto de Ricardo de fiesta en un club nocturno de Miami
o volando a Ibiza con otra modelo. Las imágenes desenterraban emociones encontradas: ira, lástima y ocasionalmente un destello de dolor. Una noche, Isabela se encontró en su balcón, mirando el horizonte de Sevilla. Recordó sus primeros días en el opulento ático de Ricardo, cómo una vez se había maravillado con ese mismo horizonte. Se sintió surrealista recordar cuán fuertemente se había aferrado a esa vida, cómo se había convencido a sí misma de que el dinero y el prestigio eran los distintivos de la felicidad. Pero también reconoció su propio crecimiento. Por lo menos, estaba agradecida por la lección que la traición de Ricardo le había enseñado sobre la autoestima. Ya no creía en ilusiones hiladas por promesas teñidas de oro. Ahora, prefería vivir en la realidad de personas y lugares que podrían carecer de pulcritud, pero rebosaban de autenticidad. Santiago era un testimonio de eso. Su tranquila amabilidad resonaba más profundamente que cualquier gesto lujoso que Ricardo hubiera desfilado ante ella. Aunque quedaban sombras del pasado, Isabela descubrió que podía enfrentarlas sin miedo. Ya no estaba definida por las acciones de Ricardo. El regreso de la sombra y el verdadero final, meses después, mientras realizaba un encargo de negocios para la ONG, Isabela se encontró en una gala benéfica, casualmente organizada por una rama filantrópica. Estaba allí para representar a su organización en la obtención de subvenciones para sobrevivientes de abuso doméstico. Vestida con un sencillo vestido negro, navegó por el evento con una confianza que no había sentido en años. A mitad de la noche, vio una figura familiar al otro lado de la sala. Ricardo, de pie cerca de la fuente de champán, entablaba una conversación animada con un grupo de posibles donantes. El pulso de Isabela se aceleró. Luchó contra la urgencia de retirarse, recordándose a sí misma que tenía todo el derecho a estar allí. Finalmente, sus ojos se encontraron. Ella observó cómo la expresión de Ricardo cambiaba de sorpresa a algo parecido al anhelo. Sin previo aviso, se excusó de su grupo y se dirigió hacia Isabela. Su corazón latió, no por afecto residual, sino por la tensión de confrontar a un fantasma que pensó haber enterrado. Abrió la boca para hablar, y por un momento, ninguno supo qué decir. Isabela se preparó, esperando comentarios sarcásticos o excusas a la defensiva, pero Ricardo simplemente dijo: «Isabela, ¿podemos hablar?». Sus instintos gritaron precaución. Sin embargo, recordó su fuerza recién descubierta. Esta vez, ya no era la esposa vulnerable e ingenua. Ella estuvo de acuerdo, pero en sus términos y en su territorio. Encontraron un rincón tranquilo del gran salón de baile, donde la música era un zumbido distante. Ricardo se veía diferente, cansado, de alguna manera, a pesar del traje impecable y la postura segura. Isabela se mantuvo firme, con la barbilla en alto, los ojos reflejando la compostura que se había ganado con las dificultades. «Quería decir que lo siento», comenzó Ricardo, tropezando con palabras que Isabela nunca pensó que escucharía de él. Confesó que sus negocios habían sufrido después de su divorcio. Los inversores se retiraron y el escrutinio legal lo había obligado a disolver algunos de sus tratos cuestionables. Insinuó que su vida personal estaba en ruinas. Dos relaciones construidas sobre el glamour y las mentiras nunca duraron. Admitió que tontamente había creído que podía seguir adelante sin consecuencias, pero ahora se dio cuenta de que había perdido algo irreemplazable. Isabela escuchó sin interrumpir, notando las grietas en su fachada una vez invencible. No sintió satisfacción al verlo abatido, solo una sensación de distancia, como si estuviera observando a un extraño. Después de una pausa,
Ella dijo en voz baja: «Aprecio la disculpa, Ricardo, pero he seguido adelante. Espero que encuentres la paz, y tal vez aprendas de esto». Sus palabras fueron medidas, desprovistas de rencor. Ricardo asintió, el arrepentimiento grabado en sus ojos. Si hubiera esperado una oportunidad para reavivar algo, su calma y decisión dejaron claro que esa puerta se había cerrado hace mucho tiempo. Al alejarse de esa conversación, Isabela se sintió más ligera. Había pasado tantas noches rumiando la ira y la traición. Ahora, al escuchar a Ricardo expresar su arrepentimiento, se dio cuenta de que no tenía ningún deseo de venganza. El mejor cierre era vivir una vida libre de la toxicidad que él representaba. Había descubierto un amor arraigado en la honestidad y los valores compartidos junto a Santiago, y había encontrado un renovado sentido de propósito en su trabajo. Más tarde esa noche, Santiago llegó a la gala para recogerla. Había insistido en acompañarla a casa. La calidez de su mano alrededor de la suya le aseguró que no estaba sola al enfrentar su pasado. Cuando Isabela mencionó su conversación con Ricardo, Santiago pareció preocupado, pero ella sonrió. «Estoy bien», le aseguró. «De verdad que lo estoy». Dejaron la gala y tomaron un taxi. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, Isabela se encontró reviviendo los acontecimientos de la noche. En una sola conversación, había revisado sus momentos más oscuros y había salido ilesa. En todo caso, había reafirmado su convicción de que merecía la felicidad que ahora se permitía sentir. En ese viaje a casa, cerró el capítulo de Ricardo Legrand para siempre, abrazando la libertad de su propio futuro, ganado con esfuerzo. Con Ricardo firmemente en el espejo retrovisor, la vida de Isabela encontró un ritmo suave. Ella equilibraba sus nuevas responsabilidades en la ONG, con noches tranquilas cocinando recetas experimentales con Santiago, bailando con viejos discos de jazz, o simplemente paseando por la ciudad. Cada día se sentía como una pequeña victoria, un paso más lejos de la vorágine que una vez la definió. En el trabajo, Isabela canalizó sus experiencias en resultados tangibles. Expandió los programas de extensión de la ONG, colaboró con refugios locales y organizó talleres sobre independencia emocional y financiera. Quería ayudar a otras mujeres a darse cuenta de que dejar una situación tóxica no era el final de su historia, sino el comienzo de una narrativa más empoderadora. Su transformación personal se convirtió en un testimonio tácito de lo que podían lograr. Mientras tanto, Santiago prosperó en sus proyectos arquitectónicos. A veces, visitaban juntos una obra de construcción. Isabela se maravillaba de cómo combinaba la practicidad con la creatividad, diseñando espacios que no solo albergaban a las personas, sino que también las elevaban. Su compromiso mutuo de lograr un impacto positivo formó un vínculo que se hacía más profundo cada día. En momentos robados de reflexión, Isabela se encontraba abrumada por la gratitud. Había atravesado el desamor, la traición y la humillación pública, solo para descubrir una vida mucho más rica en autenticidad y amor. El anillo y la promesa en el parque. Una brisa otoñal crujió por las calles de la ciudad, mientras Isabela caminaba de la mano con Santiago, dirigiéndose a un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Sintió la calidez de su palma contra la suya, un recordatorio reconfortante de lo lejos que habían llegado. Las hojas por encima ardían en ricos tonos carmesí, naranja y dorado, cayendo suavemente al suelo con cada ráfaga de viento. Era el tipo de tarde que hacía que incluso los sevillanos más ocupados se detuvieran y saborearan la belleza fugaz de la estación.
Santiago la guió a un área apartada cerca de un estanque tranquilo, rodeado de altos robles. Podía escuchar el suave susurro de las hojas bajo sus pies, junto con el parloteo distante de una pareja alimentando a los patos en el otro lado del agua. Solía sentarme aquí cuando estaba trabajando en un plano de vivienda comunitaria, dijo Santiago, con la voz llena de nostalgia. Algo en esta vista siempre me traía claridad. Isabela tomó asiento en un banco de madera, mirando el agua mientras reflejaba los tonos ardientes del follaje. Sintió una inexplicable sensación de calma, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para dejarla respirar en la atmósfera serena. Absorta en los colores vibrantes que bailaban en la superficie del estanque, casi no notó a Santiago moviéndose a su lado, pero luego lo escuchó aclararse la garganta, un sonido suave y nervioso que la hizo girar. Lo encontró arrodillado sobre la hierba irregular, con una pequeña caja de terciopelo acunada en la palma de su mano. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire de otoño se sintió cargado de anticipación, y su corazón golpeó en su pecho. Santiago la miró, con los ojos rebosantes de una ternura que una vez había creído imposible después del dolor de su primer matrimonio. Ella contuvo el aliento mientras él abría suavemente la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante, su único diamante brillando como una promesa en la luz dorada. Isabela, comenzó, con la voz temblando ligeramente. Te he visto superar el desamor y salir más fuerte, más amable y más decidida que nunca. He visto cómo te preocupas por la gente, ya sean las mujeres de la ONG o los extraños a los que ayudas en la calle. Me inspiras a ser una mejor persona cada día. No puedo imaginar enfrentar las dificultades de la vida o celebrar sus alegrías con nadie más. ¿Quieres casarte conmigo? Una oleada de calidez se extendió a través de Isabela, seguida rápidamente por una oleada de lágrimas de felicidad. Pensó en la última vez que había dicho sí a una propuesta de matrimonio, una decisión que una vez había llevado al desamor más allá de lo que había imaginado. Pero este momento se sintió como la noche y el día en comparación con aquello. Aquí había un hombre que la había apoyado, no por exhibición o estatus, sino por un amor inquebrantable. Apenas pudo evitar que su voz temblara mientras respondía. Sí, Santiago, por supuesto que quiero. Los aplausos se elevaron de algunos espectadores que habían pausado su paseo para presenciar la escena. Avergonzada pero eufórica, Isabela se rió a través de sus lágrimas, sintiendo una mezcla de alivio, felicidad y una emoción casi vertiginosa por el camino por delante. Santiago deslizó el anillo en su dedo, y el metal se sintió fresco contra su piel, un símbolo tangible de la segunda oportunidad en la que se había atrevido a creer. Después de que ambos se pusieron de pie, Santiago la atrajo a un suave abrazo, presionando su frente contra la suya. «Gracias por confiar en mí», susurró, como si todavía estuviera asombrado de que ella hubiera dicho que sí. Isabela lo abrazó, respirando el aroma de las hojas crujientes y la tenue especia de su colonia, sabiendo con absoluta certeza que estaba eligiendo el amor de nuevo, esta vez con los ojos bien abiertos, su corazón finalmente libre de los fantasmas de su pasado. El día de la boda y el arrepentimiento, silencioso. En las semanas posteriores a su compromiso, una tranquila sensación de satisfacción se instaló en la vida de Isabela. Durante tanto tiempo había soportado un torbellino tóxico de traición y escrutinio público. Cada paso suyo acosado por susurros sobre los escándalos escandalosos de su exesposo. Ahora, con Ricardo y sus planes firmemente en el pasado,
Isabela descubrió el poder de vivir una vida construida sobre un afecto genuino y un ideal compartido. Cada mañana se sentía como un nuevo comienzo, una invitación suave a pasar la página y centrarse en el futuro que estaba creando constantemente. La noticia de su compromiso con Santiago no apareció en las portadas de los tabloides esta vez. Ya no había razón para el escándalo. En cambio, los anuncios se difundieron a través de su red cercana de amigos, familiares y colegas en la ONG. Muchos habían observado con empatía cómo enfrentaba el desamor, el ridículo público y las intensas batallas legales. Verla encontrar una segunda oportunidad en el amor se sintió casi milagroso. Los compañeros de trabajo en la ONG la molestaban de buen humor sobre la fijación de una fecha, curiosos sobre qué tipo de boda podría planear alguien tan sencilla como Isabela. En respuesta, ella simplemente sonreía, afirmando que quería una ceremonia que reflejara su compromiso compartido de marcar una diferencia en el mundo. Su vida personal y sus esfuerzos profesionales parecieron converger en hermosa armonía. Mientras se dedicaba al trabajo, coordinando recursos de emergencia para mujeres que escapaban de relaciones abusivas o manipuladoras, Santiago estaba finalizando los planos para un nuevo centro comunitario que se abriría en un vecindario desfavorecido. A menudo, pasaban sus almuerzos como voluntarios uno al lado del otro, sirviendo comidas calientes en un comedor de beneficencia local u organizando subastas de caridad. Estos momentos, aunque sencillos, le recordaron a Isabela que el amor verdadero se trataba menos de grandes gestos y más de una voluntad mutua de crecer, apoyar y retribuir juntos. Incluso con todo el progreso, Isabela ocasionalmente luchaba contra viejas inseguridades. En momentos más tranquilos, recordábalo completamente que una vez había confiado en Ricardo, solo para que esa confianza se hiciera añicos. Pero cada vez que surgía un destello de miedo, se recordaba a sí misma la honestidad inquebrantable de Santiago y la amabilidad cotidiana que mostraba, desde la cortesía más pequeña, como ofrecerse a hacer recados por ella en días ajetreados, hasta los actos de generosidad más grandes que encarnaba tan naturalmente. En lugar de ver su pasado como una razón para permanecer cautelosa, eligió verlo como un testimonio de la resiliencia que se había ganado minuciosamente. Los amigos vinieron de todas partes para visitar a Isabela en el acogedor apartamento de Triana, que ahora llamaba hogar. Notaron cómo la chispa había regresado a sus ojos y cómo su risa ya no llevaba ese trasfondo de dolor persistente. Libre de la sombra de las manipulaciones de su exesposo, se deleitó con las simples alegrías de preparar la cena con Santiago o acurrucarse en el sofá, discutiendo planes para el futuro. A veces, esas conversaciones se desviaban hacia la noción de formar una familia, una idea que la llenaba tanto de emoción cautelosa como de la serena certeza de que cualquier nuevo capítulo se construiría sobre el respeto mutuo y la comunicación abierta. Quizás el mayor triunfo fue cómo comenzó a hablar abiertamente sobre su viaje, no como un cuento con moraleja, sino como un ejemplo de superación de la adversidad y de encontrar un propósito renovado. En un refugio local para mujeres, compartió su historia con un grupo de sobrevivientes, explicando cómo sus momentos más oscuros finalmente la llevaron a descubrir un amor tan profundo y sincero que apenas podía creerlo ella misma. Sus lágrimas, aplausos y abrazos sinceros le aseguraron que su historia podía ofrecer esperanza a otras personas que se sentían atrapadas o destrozadas por la traición. Después de estas innumerables maneras, Isabela encontró la sanación.
experimentó una felicidad que fue más allá de la alegría fugaz, arraigada en la convicción de que su valía no estaba ligada a la validación de nadie más. La mujer que una vez fue víctima de las promesas vacías de un millonario era ahora una defensora de otras personas, una pareja amorosa y un testimonio del hecho de que los contratiempos más paralizantes de la vida pueden allanar el camino para un futuro radiante y auténtico. Una fresca tarde de primavera, Isabela y Santiago intercambiaron votos en una ceremonia modesta, pero hermosa, celebrada en un parque restaurado de la ciudad, cerca del río Guadalquivir. Guirnaldas de luces de hadas colgaban entre los árboles, y los invitados se sentaron en sencillas sillas de madera adornadas con flores silvestres. Mientras Isabela caminaba por el pasillo, su corazón se elevó al ver a Santiago de pie bajo un arco de vegetación, con lágrimas de alegría en los ojos. Amigos cercanos y familiares se reunieron, aplaudiendo y vitoreando mientras sellaban su unión con un tierno beso. En ese momento, Isabela sintió una abrumadora sensación de paz. Había tomado el desamor que una vez amenazó con destruirla y lo había transformado en un trampolín hacia el amor verdadero y el autodescubrimiento. Cerca del borde de la reunión, parcialmente oculto por un árbol, alguien observaba. Ricardo, sin ser invitado, había aparecido en un último intento desesperado por ver lo que había perdido. Se quedó allí, con el arrepentimiento grabado en su rostro, asimilando la vista de una mujer que una vez controló, ahora brillando de felicidad en los brazos de otro hombre. Isabela nunca lo notó. Mientras los recién casados se giraban para mirar a sus seres queridos, Ricardo se desvaneció entre la multitud, agobiado por la amarga comprensión de que había tirado por la borda lo mejor que le pudo haber pasado. Conclusión y reflexión. Y así, a raíz del desamor y la traición, Isabela no solo encontró justicia, sino que también redescubrió su propia fuerza, compasión y capacidad de amar. Lo que comenzó como una pesadilla de engaño se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, recordándonos a todos que los capítulos más dolorosos de la vida pueden allanar el camino para nuestras mayores transformaciones. A través del coraje, la autenticidad y la amabilidad de un aliado inesperado, Isabela trazó un camino hacia la felicidad genuina, dejando su pasado y sus arrepentimientos atrás, ya no definida por las fechorías de otro. Gracias por acompañarnos en esta odisea emocional. Si la historia de Isabela te conmovió, por favor, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón Me gusta, compartiendo este video con alguien que pueda inspirarse en él y suscribiéndote a nuestro canal para más historias de resiliencia y redención. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que eleva y empodera.